¿Cómo entender esa alianza del Centro Democrático y el MIRA? No, pues de puro pragmatismo para asegurar, digamos, la mejor posición posible en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que aquí todos coincidimos en que el Consejo Nacional Electoral tiene que cambiar, que no sirve, que está estructuralmente, es un ente estructuralmente fallido, pero vámonos a la práctica y a lo que tenemos hoy. Y es que hoy, como lo dice el doctor Landines, esto es un juego político, y un juego político en el que la mano más débil la tiene el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que tomó la decisión, y hay que decirlo, valiente, de no incurrir, digamos, en las prácticas políticas tradicionales de transarse por puestos, por ministerios. Es una decisión muy valiente que también tiene un costo grande, y es que en el mejor de los escenarios el presidente de la Espriella va a tener un magistrado del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es la apuesta de Salvación Nacional? O eventualmente la de Cambio Radical, porque tengo entendido que ejerce el Pérez, es el candidato cercano a la Casa Char, y la Casa Char es aliada, digamos, del presidente Abelardo de la Espriella. Con Salvación y con Cambio Radical. Pero en el mejor de los escenarios puede tener uno de esos dos asientos, y es una situación muy precaria para hacer gobierno nacional, porque si bien todo eso termina en sede judicial, pues el Consejo Nacional Electoral sí le puede hacer la vida cuadritos a un gobierno y puede cambiar el panorama político entregando, por ejemplo, un aval. ¿En qué podría? Financiación de la campaña. Financiación de la campaña, avales para las próximas elecciones. Avales, porque mientras el Consejo Nacional, mientras el Consejo de Estado toma una decisión definitiva, pueden pasar años. Y mientras tanto, pues la decisión del Consejo Nacional Electoral se presume legal. Entonces, digamos que al gobierno del presidente de la Espriella le va a tocar, como le ha tocado en todas sus actuaciones en el Congreso de la República, que es armar coaliciones ad hoc para cada uno, en este caso de los expedientes que lleguen al Consejo Nacional Electoral. Repito, una decisión valiente del gobierno de la Espriella con un costo altísimo en términos prácticos. A eso súmele que lo vimos en la anterior campaña, y el pacto histórico lo vivió. Y Iván Cepeda se presentó en todas las decisiones que se tomaron. Exactamente, Iván Cepeda se presenta en la consulta de octubre, y bajo el tamiz jurídico de haberse presentado a esa consulta, ya después en la consulta de marzo ya no pudo participar por decisión del Consejo Nacional Electoral. La unión de los partidos también se demoró bastante, Colombia Humana, Pacto Histórico y demás. Ese tipo de avales se demoraron, mejor dicho. Ahora, ninguno de los que está comenzando en este Congreso y comenzando ese Consejo Nacional Electoral tampoco va a entrar en una confrontación directa con el gobierno que está de turno, sobre todo porque las primeras decisiones que tomen tienen que ver con las elecciones regionales que vienen para el 27. Ahora, eso también depende, como dice Lucas, de cuáles son las negociaciones que hacen. Yo no sé, digamos que el doctor Heráclito tendrá más claro eso. Ahorita están buscando ese tercer cupo, pero por allá en el Congreso también está hablando de cómo ese tercer cupo no se le queda a los que hoy son oposición, y ahí juegan el nombre que dio Lucas de Cambio Radical, la gente que juega de Salvación Nacional, porque se necesitan 6 votos, y esos 6 votos igual en este momento, cuando el Congreso y el gobierno inician, de alguna manera todavía todo es negociable. O sea que ¿podríamos tener sorpresas todavía? Yo creo que se pueden tener sorpresas. Ahora fíjese que la misma, el pulso por elegir entre Honorio Enríquez y Alfredo de Luque mostró que hay a 12 horas de la elección. Exactamente, y a eso súmenle otra cosa. A Jorge Laverde lo votaron todos los partidos, todos, absolutamente todos, porque en esa foto ningún partido quiere ver como el que perdió. De alguna manera, todas esas negociaciones que van a seguir, y fíjense que también hay un dato muy diciente. El Congreso Pleno se citó a las 5 de la tarde, a las 5, de una decisión que se supone que en teoría ya va bien avanzada. Esas plenarias la de Jorge Laverde se citó a las 11 de la mañana, y a las 2 de la tarde ya sabíamos quién era el Contralor. Yo creo que mañana va a ser una jornada bastante agitada para saber realmente quién gana ese pulso, si el tercero de la oposición o se lo queda a la derecha. ¿Qué tan probable es que se pueda lograr algún tipo de reforma al Consejo Nacional Electoral en este periodo? Lo que nosotros estamos esperando es el gobierno nacional qué idea tiene de una reforma política, una reforma de la Constitución para adecuarla en estos momentos al escenario político actual. Sin embargo, yo creo que el presidente de la República y su gobierno están muy débiles en la discusión y en la interlocución con el Congreso. En 3 procesos que se sucedieron al comienzo, el 20 de julio, el 12 de agosto y ahorita mañana el 25 se tomaron decisiones en el cual el gobierno perdió. Elección del presidente del Congreso, el presidente del Senado, elección del Contralor,
que el presidente estaba con otra persona y lo de mañana seguramente se va a imponer el Congreso porque digamos, está actuando de alguna manera independiente como debería ser. Es decir, los acuerdos, las decisiones en su mayoría el Congreso las está tomando sin presencia, incluso sin incidencia real del gobierno nacional. Y creo que eso es bueno para la democracia. En tanto esto continúe y en tanto el gobierno presente una reforma política o tramitemos una reforma política, sabremos qué está pensando en lo que tiene que ver con lo que hemos planteado muchos. Una reforma en el estilo de hacer política en este país, donde se incluyan más a las mujeres, a las minorías y donde tenga representación todo el país. ¿Hay algún referente internacional, no sé si Carolina o alguno conozca, de un órgano electoral que funcione en independencia? Lucas está buscando por inteligencia artificial. No. Quiero contarle a todos. Debería ser por concurso, Diana. Yo creo que debería incluirse en concurso. Hay uno también que es por concurso en este momento, ¿no? Otra de las... sí. Para electoral no conozco, pero no, pues sí sabemos que muchas magistraturas, las notarías, de hecho hay un concurso actualmente, y la registraduría también. Registraduría es por concurso, sí. Y funciona, y hace una depuración y es importante porque lo político aquí ya termina siendo lo menor, ya que haya un concurso inicial y que al final la decisión la pueden tomar las altas cortes. Yo creo que eso revestiría de mayor seguridad, transparencia al proceso y politizaría menos esta elección. Sus apuestas antes de pasar al siguiente tema. ¿Cómo nos queda el Consejo Nacional Electoral? ¿O cuál sería el ideal? Pero Heráclito tiene prohibido hablar. Ya sabemos que va por 3, o sea que ya eso lo tenemos claro. Lucas. No, yo no creo que vaya a haber muchas sorpresas. Yo creo que el pacto histórico va a tener 2 más 1 que va a lograr, creo yo, con En Marcha, con el doctor Guillermo Rivera. El Centro Democrático y el Mira tendrán 2. El Partido Liberal tendrá 1, el Partido Conservador tendrá 1, el Partido de la U tendrá 1. No, dicho esto se va por alianzas para poder luego empezar las votaciones. Va a ser un Consejo Nacional Electoral en la medida de todo muy independiente del gobierno, que es saludable para la democracia y peligroso para el gobierno. De cara a las elecciones que vienen. Exactamente. Muy bien, pasamos a otro tema que tiene que ver con los derechos, porque en las últimas horas el gobierno de Abelardo de la Espriella recibió varios mensajes sobre las vulneraciones a los derechos humanos en Colombia. Primero, la Defensoría del Pueblo publicó, creo, Carolina, que tiene su micrófono abierto, si lo puede cerrar, porque se nos está metiendo un sonido. La Defensoría, les contaba, publicó una radiografía en la que se refiere a asuntos de desigualdad, violencia armada, seguridad, degradación ambiental, libertad de expresión, derechos de los campesinos. Y eso por parte de la Defensoría. Pero Human Rights Watch también publicó un informe pidiéndole al nuevo gobierno que le ponga la lupa a un tema fundamental, que es el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados. En el documento se pone en evidencia que los actores armados aprovechan las condiciones de pobreza, falta de acceso, ya lo sabemos, de niñas, niños y adolescentes para sumarlos a sus filas. Y están usando las plataformas de Facebook y de TikTok para convencerlos. Así que la situación no es fácil. Tengo a Juanita Gubertus en este momento ya en línea. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas y a la audiencia esta noche. Juanita es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, para nuestro orgullo además. Juanita, ¿por qué ha crecido y cómo se explica el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales? ¿Qué dinámicas del conflicto explican el aumento? Pues Diana, lo primero es la noticia aterradora de que entre 2022 y 2025 este fenómeno del reclutamiento de niños y niñas en Colombia se cuadruplicó. Por lo menos 1.500 niños y niñas desde 2021 reclutados, y digo por lo menos porque tenemos un gran subregistro en el país. A hoy la Defensoría, bajo el liderazgo de Iris Marín, viene haciendo una tarea titánica de actualizar los datos hacia atrás, pero aún no tenemos certeza de que ese sea el panorama completo. ¿Por qué nos enfrentamos a esto? Yo diría, si uno mira los datos, luego del Acuerdo de Paz de 2016 tuvimos los niveles más bajos de reclutamiento que ha vivido el país, y sin embargo, en la medida en la que el Estado colombiano no llegó a copar esos espacios y a proveer seguridad, justicia, y que no se avanzó de manera decidida en la implementación del Acuerdo de Paz, empezamos a ver el recrudecimiento de la violencia. Eso sumado
luego de la administración de gobierno Duque, sumado a la decisión de gobierno Petro de no priorizar la implementación del acuerdo de paz a fondo, sino irse por esta visión de paz total, que como hemos documentado ya en varios informes desde Human Rights Watch, de manera muy desafortunada, al implementar ceses al fuego no debidamente monitoreados ni verificados y permitir implementaciones parciales con los grupos todavía en armas, pues generó que los grupos usaron las negociaciones para fortalecer su control territorial y poblacional. Y ese pues es el escenario al cual nos enfrentamos hoy. Sí. ¿Qué rol están jugando las redes sociales en este reclutamiento y qué controles conoce usted que estén ejerciendo plataformas como Facebook o TikTok para evitarlo? Diana, este es un informe que hicimos basado en más de 180 entrevistas y nos dimos a la tarea de revisar 100 publicaciones y cuentas en redes sociales. Y lo que encontramos a mí me parece verdaderamente preocupante porque nuestro investigador empezó a seguir cuentas que reclutaban niños y niñas a través de mostrarles el tipo de plata a la que iban a poder acceder, decirles que iban a poder tener acceso a mujeres, a poder, a armas. Y lo que empezó a pasar, que es lo que a mí más me preocupa, es que las propias plataformas empezaron a sugerirle a nuestro investigador otras cuentas para seguir. Una vez empezamos a ver este patrón, inmediatamente nos pusimos en comunicación con Meta, con TikTok, le pusimos en consideración las cuentas que habíamos identificado. Ellos nos respondieron que tenían una política en contra de la dispersión de información que incitara a la violencia y que bajaban de circulación esas cuentas y esos contenidos. Eso efectivamente sucedió, o sea, pero mientras estaba tanto... de alguna manera la plataforma funcionando como incentivo perverso. Y ese es el punto. Lo que pasó es que bajaron esas cuentas, pero el algoritmo no cambió en nada, Diana. A hoy, ese algoritmo le sigue sugiriendo a mi investigador cuentas que lo invitan a reclutarse a grupos armados. Entonces, las plataformas con quienes tendremos reunión esta semana han hecho una tarea de moderación de contenidos que es desafortunadamente muy insuficiente, es lenta. Tenemos cuentas que duraron al aire más de un mes, recibiendo más seguidores, más enganche, más distribución del contenido. Y lo más grave, el algoritmo no cambió en nada, con lo cual mi investigador, digamos como caso piloto, y la cantidad de miles de niños que siguen estas cuentas, siguen viendo cómo las plataformas les recomiendan cuentas que en la práctica, Diana, están cometiendo un crimen de guerra, porque estamos hablando de que el 30% de los niños que están siendo reclutados en Colombia tienen entre 10 y 14 años. Yo sí creo que las plataformas tendrían que preguntarse qué están haciendo para evitar que sus plataformas sean usadas para cometer crímenes de guerra. Pues es gravísimo lo que han encontrado ustedes y lo que ponen en evidencia. Y en términos de políticas públicas ya, lo que hacen los gobiernos, ¿qué debilidades identifican para que el reclutamiento no haya por lo menos disminuido? La primera, Diana, que Colombia hoy trata de manera desigual a niños que hayan sido reclutados por partes en el conflicto y a niños reclutados por crimen organizado. Eso quiere decir que un niño reclutado hoy por el ELN, si le va bien y el Estado logra rescatarlo, entra en una ruta de reintegración que no es perfecta, pero es una ruta de protección y restablecimiento de derechos. En cambio, un niño reclutado por el Clan del Golfo, que sufre los mismos tipos de violencia, que se enfrenta cuando son niñas al mismo trato de violencia sexual, etcétera, ese otro niño es penalizado bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil y no recibe un tratamiento de protección de sus derechos y de restablecimiento de sus derechos. En Colombia tenemos que entender a los niños como víctimas, independientemente del grupo que los haya reclutado. Lo segundo, Diana, tenemos un problema de impunidad brutal. Del total de denuncias por reclutamiento, tan solo el 1% resulta en una investigación. Y tan solo de esas, el 0.2% resulta en una condena, entre otras, a responsables de bajo nivel. Entonces, si Colombia en verdad quiere tomarse en serio la protección de los niños y asumir realmente el interés superior de los menores, pues tendría que priorizar la persecución penal del delito de reclutamiento forzado como una práctica macrocriminal y develar las redes a través de las cuales se recluta e imputar a sus máximos responsables. En vez de estar discutiendo visiones de populismo punitivo, de pretender perseguir a los niños en una edad más temprana, lo que hay que hacer es perseguir a los adultos que los reclutan, no solamente por el reclutamiento, sino por los delitos que obligan a los niños a cometer.
Y el tercero, Diana, un problema de articulación brutal y de falta de recursos. Una de las preguntas que quiero hacerle al nuevo gobierno es, en este nuevo arreglo institucional de la eliminación de la Consejería de Derechos Humanos, ¿cómo van a hacer para que realmente haya una articulación entre las distintas instituciones para la búsqueda efectiva de estos niños, para rescatarlos y para poder iniciar un proceso de restablecimiento de derechos?